Muy buenas tardes. Estamos aquí con la cuarta entrega de estas clases de biología por la radio del Colegio Marista Marcelino Champañat. Con ustedes su profesor Esteban Ponce y vamos a comenzar. Antes de empezar, te invito, al igual que todas las otras clases, a que tengas presente, por favor, tu cuaderno, tu libro de biología de segundo medio y tus útiles, lápiz, goma, sacapunta, lo que necesites. Para comenzar, vamos a empezar a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta el momento. La primera unidad, que tiene que ver con la coordinación y regulación del cuerpo, del organismo, nos habla acerca del maravilloso mundo, en primer lugar, del sistema nervioso. Ya empezamos a ver cómo estaba conformado este sistema nervioso, fuimos dividiéndolo en sus distintos componentes, partimos por el sistema nervioso central, donde vimos que el órgano más importante era el cerebro y el más grande también, y que también vimos que toda esta red del sistema nervioso estaba formado por una sola célula que se llama neurona, pero que esta célula puede tener distintos tipos dependiendo de las funciones que va teniendo. Vimos también el resto de los componentes del sistema nervioso central y también vimos el sistema nervioso periférico y su función en la regulación de algunos movimientos voluntarios e involuntarios. Vimos también cómo se formaba el impulso nervioso a través de las neuronas, lo comparábamos a cuando conectábamos dos alargadores de corriente y veíamos todo el proceso que involucraba para poder producir este estímulo, convertir este estímulo del exterior en una respuesta que nuestro cerebro pueda interpretar. Vimos también la última clase cómo las drogas afectaban directamente a nuestro sistema nervioso y cómo esto se relacionaba directamente con estos canales de sodio y potasio que estaban presentes en nuestras neuronas y que permitían generar esta diferencia de potencial eléctrico que permitía que se condujera la electricidad, el impulso nervioso. Hoy vamos a dar un giro, pero también tomando lo que es la unidad número 1, pero ya la segunda parte. Si bien está directamente ligado a lo que hemos estado viendo sobre cómo nuestro cuerpo se coordina, vamos a darle otro enfoque y vamos a cambiar de sistema. Ya no vamos a trabajar con el sistema nervioso, sino que vamos a pasar con un nuevo sistema, el sistema endocrino. Para eso te voy a invitar que abras tu libro en la página 50. Si te fijas, el título de esta página te dice cómo actúa el sistema endocrino. Pero antes de poder ver cómo el sistema endocrino actúa sobre nuestro organismo, tenemos que tomar algunos conceptos claves, partiendo por qué es el sistema endocrino. El sistema endocrino es un conjunto de glándulas que me permiten a mí controlar mediante la producción de hormonas las funciones del organismo. Por hormona nos vamos a definir como un compuesto químico específico producido por una glándula y que actúa directamente sobre la célula para que su ADN se codifique y emita la función correspondiente. Entonces, ¿qué conceptos vamos a tener que necesitar en esta segunda parte de la unidad 1 y última clase también de la unidad 1? Es qué es una glándula, qué tipos de glándulas tenemos y además qué es una hormona, cuáles son los tipos de hormonas que produce nuestro organismo y para qué. No me sirve de nada saber que mi cuerpo produce hormonas si no tengo idea para qué me sirven. Por ejemplo, si yo te nombro la insulina, si yo te nombro el glucagón, si yo te nombro la adrenalina, ¿tú me podrías decir para qué sirven cada una de estas hormonas sin tener que buscarlo en internet? Eso es lo que quiero que tú sepas, que seas consciente de qué es lo que te compone y cómo está directamente trabajando en tu cuerpo. Entonces vamos a partir. Vamos a partir viendo cómo actúa el sistema endocrino en nuestro cuerpo. Entonces, como ya hemos visto, nuestro organismo experimenta constantemente diversos cambios.
crecemos, nos desarrollamos, respondemos ante distintos estímulos que después nuestro cerebro lo interpreta en información. Y estos estímulos nosotros sabemos que pueden ser internos de nuestros órganos, como por ejemplo los pulmones, el corazón, los músculos, el estómago, los intestinos. O pueden ser estímulos externos, por ejemplo las sensaciones del aire, los aromas, los sonidos, la luz. En muchos seres vivos, incluyendo nosotros, eventos como esto, además de ser coordinados por el sistema nervioso, como te mencioné hace un rato, también son regulados por el sistema endocrino. Ahora bien, ¿en qué se diferencian los cambios mediados por cada uno de estos sistemas? Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta segunda parte. Antes de comenzar, te voy a desafiar a que intentes hacer la primera actividad que aparece en la página 50. Para esto, si gustas, puedes trabajar por redes sociales con otro compañero, trabajar directamente tú solo o con algún miembro de tu familia. Te recuerdo nuevamente la actividad de la página 50 que dice comparar sistema nervioso y sistema endocrino. Entonces, ahora que tienes resuelto eso, podemos nosotros visualizar que a pesar de que ambos sistemas, tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino, permiten adaptarnos a cambios internos o cambios externos, estos actúan de forma diferente. Como pudiste ver en la actividad anterior, algunas respuestas que intervienen directamente en el sistema nervioso son generalmente muy rápidas y su efecto es muy breve. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros nos quemamos el dedo, la respuesta que tarda nuestro cerebro en dar ante ese estímulo es en cuestión de milisegundos. ¿Ya? Es decir, es tan rápida que nosotros no lo alcanzamos a percibir y ya habíamos quitado la mano del fuego. Y esto es generado por el sistema nervioso. En cambio, el sistema endocrino regula respuestas que generalmente son de largo plazo. Es decir, son lentas y duran más, como por ejemplo el crecimiento, el desarrollo corporal, aunque también interviene en la elaboración de respuestas que se desarrollan en menor plazo, como por ejemplo cuando tu frecuencia cardíaca se acelera producto de algún susto o alguna sorpresa, que vamos a ir viendo más adelante, qué glándulas son las específicas que actúan sobre este sistema. Para esto, nosotros vamos a entender un concepto clave que aparece en la página 51 que se denomina mecanismo de acción hormonal. El sistema endocrino actúa a través de sustancias químicas que, como les mencioné anteriormente, vamos a denominar hormonas. Estas son secretadas, es decir, se liberan por estructuras denominadas glándulas endocrinas. ¿Qué son las glándulas endocrinas? Son las glándulas que producen las hormonas y las liberan al resto del organismo. Estas hormonas que son liberadas se transportan a través del torrente sanguíneo, es decir, a través de nuestras venas, nuestras arterias, empiezan a moverse por todo el cuerpo. ¿Hacia dónde? Hacia otros órganos y células sobre los que ejerce su función. Como se representa en el esquema que aparece también en la página 51, las hormonas, al ser liberadas del torrente sanguíneo, llegan a distintos tipos de células. Sin embargo, cada hormona se unirá solo a sus células blanco o células diana. Concepto importante, célula blanco o célula diana, que representan receptores específicos para ella. Estos receptores pueden estar ubicados en la membrana plasmática o en el interior de la célula. Expliquemos esto un poquito más claro. Cuando hablamos de células blanco y hormonas, imaginémoslo de esta manera. Yo tengo una llave y si yo intento colocar en una llave que no es su cerradura, esa llave no va a encajar y por lo tanto yo no voy a poder abrir la cerradura. La llave es la hormona, la cerradura, la célula diana, los receptores de la célula diana. Cuando ambos encajan correctamente, nosotros podemos abrir esta puerta
¿Y qué es este abrir de la puerta? Que la hormona le diga a esa célula qué función tiene que hacer y que la célula la haga. Entonces, para retomar un poco la idea, el mecanismo de acción hormonal funciona de esta manera. Tengo mi cerebro que le dice a una glándula endocrina en particular que tiene que producirme cierta hormona y que tiene que liberarla. Esta glándula la libera ¿a dónde? Al torrente sanguíneo. Y cuando está cerca de las células en las cuales puede encajar esta cerradura llave, sale del torrente sanguíneo y encaja en los receptores, la cerradura, que tienen estas células. Cuando encajan bien, se produce la función que cada célula tiene correspondida. Entonces, de acuerdo con lo anterior y con la naturaleza química de la hormona, es posible reconocer dos mecanismos de unión entre la hormona y la célula blanco, entre esta llave y esta cerradura de puerta. A continuación vamos a describir cada uno de estos. El primero es con hormonas esteroidales. En este tipo de hormonas, la hormona puede atravesar la membrana plasmática de la célula blanco. Nosotros en la célula blanco vamos a tener dos fuentes en donde esta llave puede introducirse, en donde va a estar la cerradura. Puede estar afuera de la célula o puede estar dentro de la célula. Si hablamos de que las hormonas pueden atravesar la membrana plasmática de la célula blanco, en primer lugar, la hormona va a entrar al citoplasma, a este líquido del cual está relleno la célula. Adentro de la célula, la hormona se va a unir a su receptor. La llave va a encajar en la cerradura. Va a girar la llave y va a pasar al paso 3. El complejo hormona-receptor, llave-cerradura, se unen a determinadas regiones del ADN. ¿Y qué es lo que genera esto? Genera que se activa en esta parte del ADN la expresión de ciertos genes que se dirigen la síntesis de algunas proteínas que están encargadas de hacer la acción que yo quiero. Es decir, mi llave, lo que va a hacer este abrir de puerta, va a ser acoplarse en una parte específica del ADN para que se produzca una proteína en particular que es la encargada de hacer lo que yo quiero que haga. Análogamente, tenemos el segundo mecanismo de hormonas, que son las hormonas peptídicas. Aquí estas hormonas no pueden atravesar la pared de la célula, por lo tanto quedan rondando por afuera de ellas. Para poder enviarle la información al núcleo de la célula, al ADN, esta hormona se encaja con su receptor, que el receptor también está afuera. La llave de la cerradura de esta llave, el receptor de esta hormona, se encuentra fuera de la célula y cuando encajan se libera la función. Entonces la hormona, la llave, se une a su receptor ubicado en la membrana plasmática, es decir, por afuera de la célula, en la capa de la célula. Dentro de la célula, el receptor estimula la síntesis de una sustancia que llamaremos un segundo mensajero. El primer mensajero siempre va a ser la hormona. Esta hormona encaja en el receptor y le da un mensaje a este segundo mensajero. Es este segundo mensajero el que inicia una serie de reacciones químicas dentro del citoplasma, dentro de este líquido del cual está compuesto la célula, y finalmente estas reacciones químicas activan las enzimas que producen diversos procesos celulares. Entonces, si tuviéramos que compararlos, las hormonas esteroidales entran a la célula, las hormonas peptídicas no entran a la célula. Las hormonas esteroidales se juntan con su receptor dentro de la célula. Las hormonas peptídicas se juntan con su receptor fuera de la célula. En las hormonas esteroidales, esta hormona unida con el receptor
entra al núcleo de la célula y estimula el ADN para que produzca proteínas que van a hacer que cumpla la función que quiero. En las hormonas peptídicas, la unión de la hormona con el receptor afuera de la membrana de la célula genera que yo le dé la orden a otro mensajero que está dentro de la célula para que gatille distintas reacciones químicas que va a hacer que las enzimas generen lo que yo quiero que se produzca. Ahora, sabiendo bien cómo funcionan y cómo se originan estas hormonas, vamos a pasar a ver las glándulas endocrinas principales de nuestro organismo y qué funciones cumplen en nuestro cuerpo, además de ver cómo se llama la hormona asociada a cada uno de estas glándulas. La primera glándula que vamos a ver es el hipotálamo. Y el hipotálamo es una protuberancia pequeña que yace bajo el cerebro, entre el cerebro y el cerebelo. Esta estructura nerviosa, como bien mencioné, que se encuentra en la base del cerebro, cumple funciones endocrinas, pero está directamente relacionada con el sistema nervioso y produce dos tipos de hormonas. Unas que controlan la secreción hormonal de la glándula hipófisis, que vamos a ver a continuación, y otras que se almacenan en la glándula hipófisis. Entonces el hipotálamo está encargado de darle la información a la hipófisis para que actúe. La segunda glándula que vamos a ver es la hipófisis, o que generalmente se conoce como la glándula pituitaria. ¿Ya? Yo creo que varios han escuchado hablar de esta glándula sin saber a qué correspondía. Bueno, esta es la hipófisis y se encuentra abajo del hipotálamo y se divide en dos partes: hipófisis anterior o adenohipófisis y la hipófisis posterior o neurohipófisis. La hipófisis o la glándula pituitaria se encarga de secretar hormonas que actúan directamente sobre los tejidos blancos y otras que regulan la actividad de distintas glándulas. Por un lado tenemos la adenohipófisis, que se encarga de actuar directamente sobre algunos tejidos, y tenemos la neurohipófisis, que se encarga de regular la actividad de distintas glándulas. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es un concepto muy importante: que el hipotálamo y la hipófisis coordinan y le dan las órdenes a todas las otras glándulas endocrinas de nuestro cuerpo para que hagan lo que tienen que hacer. Son las que mandan al resto de glándulas endocrinas. Por lo tanto, la hipófisis y el hipotálamo controlan las hormonas que libera nuestro cuerpo. Y como está conectado con el cerebro, está directamente relacionado con el sistema nervioso. Es decir, el impulso nervioso pasa a través de todos los nervios que vimos nosotros en el sistema nervioso, llega al cerebro, se convierte en información. Esa información el cerebro le da una respuesta, y si esa respuesta tiene que ver con alguna hormona, le va a mandar la señal al hipotálamo y el hipotálamo a la hipófisis. Y la hipófisis le va a decir a la glándula que haga lo que tenga que hacer para darme la respuesta que necesito. En tercer lugar tenemos la glándula pineal. Esta se encuentra entre los hemisferios cerebrales y forma parte del diencéfalo, es decir, toda la parte superior que tenemos de nuestro sistema nervioso central. Produce la hormona denominada melatonina, y esta hormona está relacionada con la regulación de los ciclos reproductivos estacionales y los ciclos del sueño y la vigilia. Es decir, esta hormona es importante para poder regular nuestros tiempos de sueño. En cuarto lugar, tenemos la glándula tiroides. Esta glándula, con forma de mariposa, se encuentra ubicada en el cuello, adelante de la tráquea. Secreta dos hormonas: la tiroxina o hormona T4 y la triiodotironina o la hormona T3. Son nombres complejos, los pueden encontrar en la página 52 del libro, pero tienen que tener en claro que estas dos glándulas, la tiroxina y la triiodotironina,
están encargadas de regular el metabolismo celular, es decir, la velocidad a la que nuestro cuerpo procesa los nutrientes y los va convirtiendo en energía. Por eso siempre se asume que un problema con la glándula tiroides conlleva a que una persona engorde, porque se descontrola el metabolismo celular de esa persona. En quinto lugar, tenemos la glándula paratiroides. Estas son 4 glándulas que se encuentran en la parte posterior de la tiroides. Por eso el prefijo para, ¿ya? Entonces, son 4 glándulas que se encuentran en la parte posterior de la tiroides y producen y liberan la paratohormona o hormona PTH. Esta se encarga de regular la cantidad de calcio y fósforo en nuestro organismo. Un problema en la glándula paratiroidal o en la hormona tiroidal también genera una irregularidad de la hormona PTH, y esto hace muchas veces que se tengan problemas de descalcificación o de fosforización, por ejemplo, de los huesos. En sexto lugar, tenemos las glándulas suprarrenales. Estas se localizan sobre los riñones, de ahí su nombre suprarrenal. Supra significa sobre y renal viene de riñones. Estas están constituidas por la corteza en la capa exterior y la médula, que es el centro de la glándula. La corteza secreta 2 tipos de hormonas, el cortisol y la aldosterona. Y la médula de la glándula suprarrenal se encarga de producir la hormona adrenalina y la noradrenalina. Muchos siempre confunden la adrenalina con una sensación, pero la adrenalina es una hormona que produce nuestra glándula suprarrenal frente a situaciones de estrés o de miedo. ¿Para qué? Para generar un estado de alerta y de vigilia, al igual que la hormona noradrenalina. Te queda como tarea investigar para qué sirve las hormonas cortisol y aldosterona, que aparecen en el ítem 6, glándulas suprarrenales, de la página 52 del libro. En séptimo lugar tenemos el páncreas. Esta se encuentra detrás del estómago y se conecta con el duodeno. Presenta una porción endocrina que produce las hormonas insulina y glucagón, ambas involucradas en la regulación de la glicemia. La glicemia es la cantidad de azúcar en la sangre. Nosotros siempre hemos escuchado hablar de la hormona insulina y hemos dejado de lado el concepto también de la hormona glucagón. Vamos a trabajar los dos porque los dos son de vital importancia. Nosotros siempre que escuchamos a una persona hablar de insulina, lo asociamos al tiro con la diabetes. Y el glucagón también está relacionado porque ambos mantienen un equilibrio. Cuando yo consumo azúcares, no necesariamente azúcar, sino cualquier compuesto que se pueda degradar en algún azúcar, mi cuerpo, mi páncreas, detecta la presencia de este azúcar en la sangre y libera la insulina. ¿Para qué? Para que la regule. La insulina se encarga de regular cuando hay excesos de azúcares en la sangre. Es decir, si por mi torrente sanguíneo está pasando mucha cantidad de azúcar, mi páncreas libera insulina para regularla. Por otro lado, si en mi torrente sanguíneo hay muy poca azúcar, mi páncreas libera glucagón, que es la hormona opuesta a la insulina, y si la insulina se encargaba de disminuir la cantidad de azúcar en la sangre, el glucagón hace completamente lo contrario, ya lo regula. ¿Para qué? Para que podamos mantener un nivel de energía estable en nuestro organismo. ¿Qué es lo que pasa con la diabetes? Que nuestro páncreas no logra producir la cantidad suficiente de insulina
para competir contra todo el azúcar que nosotros le estamos dando al organismo. Por eso se producen las descompensaciones. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. En octavo lugar, tenemos las gónadas femeninas. Cuando hablamos de gónadas, hablamos de la glándula endocrina encargada de producir hormonas encargadas de la reproducción. Las gónadas femeninas son los ovarios, las gónadas masculinas son los testículos. Cuando hablamos de los ovarios, nosotros sabemos que se ubican en la cavidad pélvica. Secretan dos hormonas sexuales femeninas, el estrógeno y la progesterona. Los estrógenos promueven el desarrollo de las características sexuales femeninas secundarias y la maduración de los ovocitos. Además, esta hormona estimula el crecimiento del revestimiento uterino. La progesterona, por otro lado, prepara al útero para la implantación del embrión. Es decir, el estrógeno siempre se está liberando durante el desarrollo sexual del cuerpo de una mujer, ya dándole caracteres como el cambio de voz, el crecimiento de los pechos, el desarrollo de vello corporal. Y por otro lado tenemos la progesterona, que la progesterona prepara al útero para estos procesos de fertilización. Y finalmente tenemos en noveno lugar los testículos. Estos se encuentran al interior del escroto, que es el recubrimiento, la bolsa que protege a los testículos. Secretan la hormona denominada testosterona, que determina los caracteres sexuales secundarios masculinos y estimula la espermatogénesis. Al igual que en la mujer, el estrógeno desarrollaba los caracteres sexuales secundarios. Aquí es la testosterona la que se encarga de producir los caracteres sexuales secundarios en el hombre. Pero además estimula la espermatogénesis. Espermatogénesis, vamos a separar esta palabra en sus componentes. El primer término es por espermato, que tiene que ver con espermatozoides. Y la segunda componente de la palabra es génesis, que significa origen. Entonces, como su nombre lo dice, la testosterona está encargada de estimular la formación y producción de espermatozoides. Te apuesto que, sabiendo todas las glándulas que tenemos en nuestro cuerpo, no tenías idea cómo funcionaba cada una de estas hormonas. Y la verdad, si no te lo explico, probablemente seguirías normal. Te invito a que investigues un poco más sobre qué otras hormonas se producen en nuestro organismo, porque no existen solamente estas glándulas y estas hormonas, existen muchas hormonas más que trabajan juntas para poder colaborar con el óptimo funcionamiento del organismo. Entonces, como trabajo para esta semana, van a tener que crear un organizador gráfico, puede ser mapa conceptual, un mapa de ideas. Con esas dos pueden trabajar bien, en el cual ustedes logren identificar y colocar la característica más importante de las hormonas que libera cada una de las glándulas, complementándola con hormonas que no se encuentren en lo que vimos hoy día. En la página 53 te puede ayudar un poco. Aparecen algunos órganos que, además de sus funciones principales, secretan hormonas. Como por ejemplo, nosotros tenemos el estómago, que además de digerir los alimentos, produce una hormona que se llama gastrina, y esta se encarga de estimular la motilidad y la secreción estomacal. Así como el intestino delgado, el riñón o el timo producen algunas otras hormonas. Trata de complementar tu organizador gráfico con lo que aparece acá en la página 53, en la página 52, y te invito también a que seas proactivo y busques qué otras hormonas produce nuestro organismo. Porque te prometo que la cantidad que hay
da para mucho. Entonces, para ir cerrando un poco lo que son los conceptos de esta unidad, vamos a terminar con un pequeño resumen de lo que vimos en la unidad 1. La unidad 1, denominada Coordinación y Regulación Corporal, se encargaba de presentarles a ustedes las funciones del sistema nervioso y sistema endocrino. ¿Para qué? Para que ustedes, tomando estos sistemas, puedan comprender cómo todo su organismo funciona de manera integral y cómo somos capaces de percibir la realidad a partir de distintos estímulos que nuestro cerebro interpreta. Y que estas interpretaciones conllevan a que le ordene a ciertas glándulas de nuestro cuerpo que produzcan ciertas hormonas encargadas de funciones específicas. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro, es una máquina asombrosa porque tiene la capacidad de procesar tanta información en tan poco tiempo para que nosotros generemos respuestas que nosotros creemos simples, pero que en verdad tienen una profundidad y una complejidad asombrosa. Les invito a que puedan complementar todo lo que han visto ustedes a lo largo de esta unidad. Y si llegan a tener cualquier duda sobre el sistema nervioso o el sistema endocrino, o simplemente quieren saber más, no duden en contactarme. Mi correo, al igual que en los otros videos, es ponce@cmch.maristas.cl. Lo repito, ponce@cmch.maristas.cl. Si no logran encontrar mi correo, siempre pueden solicitárselo a su profesor tutor mediante el medio en el que se estén comunicando. Chicos, nuevamente fue un gusto y un placer poder estar este ratito con ustedes. Quedan muchas cosas en el tintero que espero podamos tomar cuando volvamos a vernos, pero hasta entonces se los dejo a su proactividad. Recuerden enviar los trabajos y actividades anteriores, puesto que estoy llevando un registro de las personas que me van entregando el material para poder utilizarlo a la vuelta de las clases, a las clases presenciales, ¿ya? Por lo tanto, les voy a pedir siempre que mantengan su cuaderno al día, envíenme los correos para yo poder ir teniendo el registro. Si me demoro en responder, comprendan que estoy atendiendo a cerca de 10 cursos al mismo tiempo. Así que eso, chicos. No tengo nada más que agregar. Ha sido un placer poder estar con ustedes en esta oportunidad. Nuevamente los invito a que sean proactivos y que busquen ustedes información complementaria. ¿Por qué? Porque son sus cuerpos, es lo que está pasando dentro de ustedes. Sin más, me despido y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.